Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Gloria a Dios. Vamos a compartir, a charlar un poco de la palabra hoy y quiero hablarles del Espíritu Santo en nuestro interior. Una de las cosas que la teología se ha debatido desde el comienzo es entre dos polos: Dios santísimo, Dios trascendente, Dios que está por sobre toda su creación, y la otra es, el otro polo es la inmanencia de Dios, Dios cercano, Dios viviendo. Pero lo cierto es que, y a mí no me costó trabajo entenderlo, porque gracias a Dios el Señor me puso con Patricia y mis hijos hermanos de Orville, que tiene una teología práctica y carismática, una teología de la cercanía y de la santidad de Dios al mismo tiempo, una teología en ese sentido integral, donde Dios está con nosotros y podemos experimentar ese Dios vivo. Dios está desde el comienzo, en el Génesis, cuando hizo el lugar para estar con el hombre. Él quiere habitar con el hombre. El hombre, el ser humano, es objeto de su amor y Dios lo ama. Y desde ya quiere habitar. Pero cuando después la cosa se complicó porque el hombre cayó, se apartó, y Dios no puede convivir con alguien que no quiere estar con él, con alguien que no lo acepta como el creador, el Señor, como alguien que se rebela en contra de él. Entonces el hombre empieza a vivir un exilio grande, y es el hombre el que se exilia de Dios, no Dios el que se exilia del hombre. Es el hombre el que se aparta y no Dios el que se aparta. Pero después, en el Nuevo Testamento, otra vez, Dios se hace hombre, se hace carne, se hace verbo para venir a estar con nosotros a través de Jesucristo, que cumplió una obra extraordinaria y puso todo de nuevo como estaba al comienzo, el hombre en comunión con Dios, porque ahora Dios se hace puerta en Jesús para que el hombre vuelva a Él. Y ese es el privilegio que tenemos, que podemos entrar a Dios, a esa comunión con Dios a través de Jesús. No es una religión, no es un mantra, es una verdad que está sentada en la Biblia y que por miles de años la humanidad creyó y pudo ahora estar del lado de la eternidad. Todos los que estamos aquí seguramente ya estamos en la presencia de Dios nuevamente. Pero tal es Dios inmanente con el hombre, tan cercano al hombre, que cuando Jesús regresa al Padre, porque en el credo nosotros decimos que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, Jesús está en el trono con el Padre. Pero tanto nos ama Dios que cuando Jesús asciende nos deja al Espíritu Santo, que es Dios. No es alguien que es lejano a Dios. Es el mismo Dios que en Génesis habitó como Padre, que en Jesús habitó como Hijo amado y que ahora en el Espíritu Santo habita. Cuando el Señor lo envía, cuando dice en Juan 14, yo le voy a pedir al Padre y Él les va a dar un consolador que los va a acompañar siempre. Ese siempre no es condicional. El Espíritu Santo de la verdad, dice el apóstol, el mundo no lo puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros lo vemos. ¿Cómo lo vemos, pastor? Nuestros ojos no lo ven, nuestro ojo interior, nuestro ser interior, porque la palabra se procesa en el corazón, no en la cabeza. No es la razón. No podemos explicar esa cercanía de Dios y cómo Dios, a pesar de que yo soy tan falente, a pesar de que yo soy tan caído en tantas cosas, Dios todavía se empeña, se empecina en venir y habitar conmigo. Es que si no lo entiendo, que es solo por el amor y la gracia de Dios y que es ese regalo, no voy a poder conocerlo nunca. Ese es Dios.
Pero el Señor Jesús dice, el mundo no lo puede aceptar, porque el mundo no piensa desde el corazón y del espíritu. El mundo no piensa desde los ojos y la mente del Padre. El mundo piensa humanistamente desde la cabeza, desde lo que la razón le da, y lo que no puede entender o poner adentro de su cuadro mental o de su visión, entonces por ahí lo descarta y nos empieza a llamar fanáticos, o nos empieza a dejar de lado, o empieza a relativizar. Pero Dios está con nosotros hoy en día a través del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús le dice a los apóstoles, pero ustedes sí los conocen, porque viven ustedes y estará en ustedes. Y esos apóstoles somos nosotros hoy. Esa iglesia de Cristo somos nosotros hoy. Y lo que el Señor espera es que nosotros sí lo conozcamos y sí reconozcamos que vive entre nosotros. Entonces, cuando las iglesias cantan, Señor, envía el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea derramado, la verdad es que deberíamos decirle, el Espíritu Santo ya está acá, ya está en la tierra, vino, bajó el día de Pentecostés y llegó para quedarse, nunca se fue. Pero hay una creación que todavía sigue siendo exiliada de Dios. Dios está, el Espíritu Santo está, pero nosotros lo conocemos, lo reconocemos. La verdad que cuando leí estas palabras no pudieron pasar desapercibidas, porque hay muchos que todavía siguen pensando, y no lo hago desde el punto de crítica, sino de diferenciación. Entre algunas denominaciones hay algunos que todavía piensan y siguen pensando, porque no han tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo fluyó el día de Pentecostés con los apóstoles y después ya se retiró, y que es solamente un sello de salvación en las personas. Pero el Espíritu Santo no puede dejar sus características. Si está y habita en nosotros, no puede perder su poder. Entonces nosotros podemos echar mano a ese poder. Si yo les pregunto, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo? Algunos me dirían, y sí, yo lo recibí cuando recibí a Jesús. Y es cierto. Pero el recibir no es un hecho pasado. El recibir significa mucho más que haber recibido. El recibir a alguien es para que se quede a vivir con nosotros, para que more con nosotros, para que se quede. Y cada vez que yo echo mano de ese poder del Espíritu Santo que está en mí, que vive en mí, y lo dejo fluir, entonces estoy recibiendo. No es algo pasivo, es algo activo. En vez de haber recibido, es estar recibiendo. Hay una diferencia muy grande en eso. Y yo los insto a que por fe, así como lo recibimos, por fe, porque no hay otra manera. Ahora fíjense, la fe también es una virtud teologal, es algo que procede de Dios. Nosotros no podemos tener fe, tenemos que pedirle fe a Dios. Entonces Dios nos da fe para que lo podamos recibir, pero nos da más fe para que podamos interactuar. Voy a parafrasearles ahora. Ustedes afirman que me recibieron por fe, pero esto le dice Pablo a los romanos. ¿Cómo recibieron al Espíritu? ¿No lo recibieron por fe? Y entonces dice, y ustedes afirman en fe aquellos que recibieron, y va a dejar por esa persona que recibieron de ejercer más profundo en ustedes todos los días. ¡Wow! Jesús puede vivir en mí porque el Espíritu Santo vive en mí. Porque en realidad, bueno, ese es otro misterio que jamás vamos a entender. Dios es omnipresente. Y así como Él y su Hijo están sentados en el trono, el Espíritu está en mí, pero no solamente está en mí, está en Roberto, está en Lucy, está en Tommy, está en Eduardo, está en Ana, está en Fernando, está en Carmen, está en Helen, está entre nosotros. Y solo lo podemos entender por fe. Y tenemos que estar conscientes de que las Sagradas Escrituras
nos dice precisamente eso, porque el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a superar todas esas flaquezas humanas o todas mis limitaciones que por ahí me hacen sentir incompetente para vivir una vida cristiana. El propósito es que yo lleve a cabo la obra que Dios comenzó en mí y lo tengo que hacer a través del Espíritu Santo. Los discípulos caminaron con Jesús, pero Jesús sabía que iba a necesitar mucho más, que iban a necesitar ayuda para establecer esa relación con Él, por todo lo que vendría. Esa misma ayuda la necesitamos nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vivir la vida de Cristo. Y solo lo accedemos por fe cuando morimos a nosotros mismos. Porque si en el centro de nuestra vida, en nuestro corazón, el que tiene el trono es mi ego, es muy difícil que el Espíritu Santo fluya. Tengo que morir y decirle, Señor, esta casa es tuya, este templo, este trono es tuyo, pero también mi casa es tuya, mi familia es tuya, mis hijos son tuyos. Morá, sé el Señor. No vengas de visita una vez cuando te necesito, quédate a vivir con nosotros. Gloria al Señor. Ahora fíjense, ese poder de transformación que el Espíritu Santo nos da, y voy a ir concluyendo, ese es el poder que transforma. La unión con Cristo a través del Espíritu Santo es una de las verdades más profundas de la palabra de Dios. La unión con Dios a través del Espíritu Santo es una de las verdades más profundas de la palabra de Dios. El Creador soberano, el Creador que está por sobre todo, el que creó el universo y el que lo sostiene, es el que me sostiene a mí y vive en mí. Esto tiene una implicación muy, muy grande, porque me hace también responsable de esta vida que estoy viviendo. Y aunque esté más allá de la comprensión, las implicaciones son de largo alcance. La presencia interior de Cristo en mi vida me permite convertirme en la persona que Él quiere que sea. Así que no es cuestión de, cuando decimos el Señor está cerca, no es por ahí una cercanía en tiempo. Muchos se debaten que cuándo será, que cuándo vendrá. Es una cercanía en relación, es una cercanía en espacio, es una cercanía de poder echarle mano, de poder tocarlo, abrazarlo. Yo puedo estar lejos de la meta, pero el Señor siempre está cerca para transformarme espiritualmente. Porque el crecimiento no se logra esforzándome, sino sometiéndome a Cristo. Queridos, todos los que empezaron a caminar hace poco, yo empecé a caminar hace poco, en términos teológicos, soy un nuevo convertido. Mi vida cambió. Mi Antiguo Testamento cambió el día que conocí al Señor. Pero hay gente aquí en este grupo que ha vivido toda su vida y ha, digamos, caminado toda su vida y generaciones anteriores con Cristo. Para ponerlo como dice el doctor Samuel Pagán, que me gusta mucho cuando lo dice, seguramente para muchos de ustedes todos sus pecados fueron dentro de la iglesia. Ríanse porque es para distenderlos. Muchos de los pecados ustedes lo habrán cometido adentro de la familia del Señor. Yo no, yo empecé hace poco, hace 25 años. Pero no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de cercanía, de echarle mano. Lo segundo que podemos experimentar teniendo al Espíritu Santo con nosotros es que Cristo en nosotros, como dice Colosenses, el apóstol Pablo en Colosenses 1:21, es la esperanza de gloria. Puedo experimentar gloria.
Y aunque en la Biblia tenemos destellos de lo que nos espera en el cielo, gloria es la manifestación de la presencia de Dios. De Dios es toda la gloria, no hay otra gloria. Y aunque en la Biblia se nos cuenta, leyendo el Apocalipsis y leyendo otras partes de la Biblia, pero el Espíritu Santo puede traerme esos destellos de gloria y puede hacer que me maraville al pasar el umbral y ver el Salvador mío cara a cara a través del Espíritu, como hijos de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 16 y 17, como coherederos, disfrutando la honra y la recompensa que Él nos va a dar allí, en el cielo, por el servicio fiel y por la obediencia, pero tenemos ahora un anticipo en el Espíritu. Y luego, ¿qué más? La suficiencia. No la autosuficiencia, la suficiencia. Porque precisamente si el Espíritu Santo hace y manifiesta la llenura de Dios, que Cristo vive en mí, si Jesús vive en nosotros, también tengo la seguridad de que todas las riquezas de Jesús están a disposición de mi vida. No importa cuál sea la necesidad. Fíjense lo que dice Pablo en Colosenses 2:3. Si necesitan oración o discernimiento, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo, escondidos en Cristo, para que vos y para que yo, que conocemos, podamos echarle mano. Los que no lo conocen van a tener que pasar por la puerta de Jesucristo. Si estás luchando por falta de dinero, toda la riqueza del mundo está en Jesús. Léete después con tiempo el Salmo 24:1. Cuando una tarea esté más allá de las capacidades físicas que tengas, o cuando pases por una prueba que parece insoportable, Dios es nuestra fortaleza. 2 Corintios 12, 9 y 10. Él, querido mío, sabe exactamente cómo hacer y está dispuesto a guiarte en esta situación que estás pasando. Y después, el tener al Espíritu Santo habitando en mí me da intimidad. El mayor privilegio, quizás el mayor beneficio de nuestra unión con Cristo es poder entablar una conversación directa con Él. Poder preguntarle a Él, como un amigo, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo camino? Él me conoce más íntimamente que cualquier ser humano, porque nada puede separarnos de Él, porque Él hizo una residencia permanente. Él cambió el domicilio y ahora vive en el domicilio de tu casa para darte un nuevo estilo de vida. Y cierro con esto, pastor. No basta para tener un nuevo estilo de vida reconocer solamente a Jesús como Señor y Salvador. O no basta que Cristo haya entrado a tu corazón. Esta gloriosa verdad, que es una verdad, no puede ser solamente un concepto académico. Tiene que ser un concepto vivencial, un concepto que transforme tu vida. Y en vez de esforzarte por cambiar actitudes tuyas, por mejorarte a ti mismo, para actuar como Jesús, lo único que tenemos que hacer es dejar que Él fluya a través de nosotros y Él solito nos va a cambiar. Nunca vamos a poder producir piedad, porque no hay nada bueno en nosotros. La carne nuestra, el físico nuestro, las ideas nuestras, la mente nuestra, tiende para otro lado, pero Él sí puede producir piedad en nosotros. Solo rindiendo en el Espíritu la vida a Él, haciendo que se quede a vivir con vos y echándole mano, vas a poder experimentar la plenitud de tu vida. Y si querés convertir esta verdad que hoy te hablé en un estilo de vida, reconoce primero que Jesús es el Señor de tu vida. Pero después de reconocer eso, poné en obra, poné en acción esa confesión. No la mantengas solamente como una verdad doctrinal, experimentala en tu vida cotidiana. Empezá cada día recordándole a Jesús que Él es el Señor de tu vida. Acostate cada noche reconociendo a Jesús
que Él es el Señor de tu noche también, de tu descanso. A lo largo de todo el día, cada vez que vayas a ser tentado o que te sentís que estás en una situación difícil, reafirmá el compromiso con el Señor. Y la razón, creo, por la que tantos creyentes a veces nos sentimos débiles o incompetentes en nuestro andar con Cristo, es porque dependemos de nuestros sentimientos más que de la palabra de Dios. La clave para tener un espíritu fructífero, una vida fructífera en el espíritu, es por fe poner en práctica lo que creemos. Y entonces, el carácter de Dios que habita en ti, el poder de Cristo que habita en ti, el poder del Espíritu Santo que habita en ti, va a salir a la superficie. Te dejo con esta pregunta. El Espíritu Santo mora en ti. Y las dos preguntas que vos tenés que responder son estas. ¿Cómo mora el Espíritu Santo en mi casa? ¿Como una visita o como el dueño de la casa? Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que ayudes a toda esta comunidad a responder la pregunta como a ti te agrada. Tú eres, Señor, el dueño de nuestra casa, de todo lo que hay en ella, de todo lo que se hace en ella. Tú eres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.